Hechos 4:12. En Hechos 4:12 podemos encontrar un pasaje bíblico, un texto que dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En las sesiones anteriores hemos estado hablando de que el hombre, el ser humano, tiene dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino que te lleva a la vida eterna y el camino que te lleva a la perdición, el camino que te lleva al infierno. Eso fue lo que habló Jesucristo, eso es lo que nos enseña en su palabra. Y nosotros tenemos que hacer esa decisión mientras estamos vivos, mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos aquí en esta tierra, porque un día nos vamos a ver cara a cara con Dios. Ya sea que no crea en Dios, o ya sea que simplemente usted tenga ese conocimiento que ha venido a su mente, que lo ha escuchado por muchas veces, pero que nunca ha tomado una decisión. Es real. Nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu que mora en este cuerpo. O sea que tenemos un cuerpo donde el alma y el espíritu mora dentro de este cuerpo. Y algo que es eterno es lo que llevamos dentro. Nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma, eso es eterno, eso nunca muere. Y un día vamos a estar delante de Dios, cara a cara, tal como somos realmente. Ahorita nosotros necesitamos esa fe para creer en Dios. Aunque usted no lo ve, aunque usted no ve ese ser poderoso que nos creó a nosotros y creó todo el universo, pero nosotros lo creemos por fe. Como Moisés dice que se mantenía firme, como viendo al invisible. Entonces nosotros nos mantenemos firmes, los que hemos creído en el Señor, aunque no vemos a Dios, pero realmente Él se ha manifestado en nuestra vida y ha hecho grandes cosas en nosotros. Entonces, esa fe nos hace estar firmes y seguir hasta el final. Y sabemos que un día, por fe, nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara, tal como Él es y tal como nosotros somos realmente. Y eso es lo que la gente no entiende, que un día también se van a encontrar con ese ser supremo, todopoderoso, cara a cara, enfrente de Él. Aunque quiera o no, ya sea que usted crea o no crea, o que para usted esto es una locura, esto no tiene sentido, estos son cuentos chinos, estos son cuentos de hadas, pero la realidad es que un día se va a encontrar con el Señor, cara a cara, delante de Él, con el verdadero Dios que lo creó a usted, que lo formó, y que para ese tiempo, en ese momento, ya no va a haber otra oportunidad. O sea, ya no va a haber arrepentimiento, y usted usted ya no puede ir delante del verdadero Dios, delante del ser que nos creó a nosotros. Usted no puede ir diciendo: Señor, perdóname, discúlpame porque no tuve tiempo, quizás estaba equivocado,
no creía en las palabras de los predicadores, no creía en la Biblia porque creía que era mentira. Dame otra oportunidad. No, ¿sabe por qué? Porque usted va a estar cara a cara con Dios. Usted va a estar cara a cara. Ya no va a necesitar fe de creer en Dios porque lo va a estar viendo en vivo a todo color. Pero es ahora. Mire lo que dice Tesalonicenses. En Tesalonicenses leemos dice lo siguiente, que, como le mencionaba, en Primera de Tesalonicenses 4:13, miren lo que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo está hablando seriamente de que como seres humanos que somos, tenemos algo dentro de nosotros que eso nunca va a morir, pero que esto que está dentro de nosotros un día se va a reunir con el Señor, con el verdadero Dios, con el que nos creó a nosotros. Pero estamos claros que dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De esto estamos claros. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar de la muerte, porque eso es una realidad. Todos los días miramos cómo la gente pasa a enterrar a sus familiares, a sus parientes, al cementerio. Todos los días. Y la Biblia es clara, dice, de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero todos esos que llevan a enterrar ahí, lo dice la Escritura, yo no estoy juzgando a nadie, el que muere, si murió con la fe en el Señor, en Cristo Jesús, esa persona un día dice que va a resucitar con el Señor. Pero en el momento que muere, de hecho, estamos hablando del espíritu, se va a reunir con el Señor, pero un día, cuando el Señor venga, va a resucitar con él. Pablo está hablando aquí, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya han muerto. Dice Pablo, no los echemos de menos, no los ignoremos, porque Pablo escribe, dice, no se entristezcan. Para aquellos que tenemos familiares, no lo ignoremos. No crean que ya murieron y quizás nunca lo vamos a ver. Pero Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros. ¿Cuáles otros? Y Pablo menciona que no tienen esperanza. Y luego dice en el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos por fe. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también los que hemos creído en Cristo Jesús un día vamos a resucitar. Hay alguna secta que dice que no creen en la resurrección, pero Pablo mismo escribe y enseña de que hay resurrección para los que están en Cristo Jesús. Y aquí está claro, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, todo ser humano, por naturaleza, es pecador. Y esa condición de pecado te hace estar condenado si no arreglas el asunto con Dios mientras estamos vivos, mientras estamos en esta tierra. Romanos 3:23 mencionaba en los pasajes anteriores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del ser humano. Pero todos nosotros debemos de entender que para poder salir de esa condición, de esa maldición, de esa condición de pecado, ser pecadores sin regeneración, sin ser justificados, tenemos que venir a Jesucristo. Tenemos que venir a Él. Romanos 5:8 nos enseña, el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en esta noche yo quiero decirle que que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es en vano. Todos los que creemos en Él somos salvos. En Juan 14:6 dice: Jesús mismo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, perdón. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6. Eso está claro. Dice que el Señor dice, y Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Nadie puede alcanzar la salvación, nadie puede ser salvo si no es a través del medio que nuestro Señor, nuestro Dios ha proporcionado, y es Cristo Jesús. Cristo es el medio, Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Si no, miremos lo que también Jesús escribió en Mateo, en lo que Él dijo en Mateo 7:13. Miren las palabras de Jesús, cómo expresa estas palabras. Dice en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos entran por ese camino espacioso. Entrad por la puerta estrecha, porque mucha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo le mencionaba en San Juan 14:6 lo que Jesús mencionó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús menciona aquí en Mateo 7:13-14 de que hay una puerta, de que hay un camino angosto, y son pocos los que la encuentran, son pocos los que la hallan, son pocos los que van por ese camino, son pocos los que creen en ese camino que es Jesucristo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:14, lo mencionaba: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Pocos son los que aceptan a Jesucristo. Pocos son aquellos que se despojan de todo orgullo, de toda soberbia, de todas aquellas cosas que estorban y vienen delante del Señor y le entregan su vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son pocos? Porque para muchos el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es locura. Para muchos no tiene sentido. Para muchos esto no tiene credibilidad, este libro, esta Biblia. Y esta es la autoridad. La autoridad, esta es la palabra de Dios por la cual nosotros creemos por fe. Entonces para muchos lo descartan. Y Jesús mismo lo mencionó. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cuántos se pierden? Muchas personas se pierden por el hecho de que rechazan a Cristo Jesús, por el hecho de que no creen en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo rechazan. Es una locura, no tiene sentido. Y el rechazar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el medio que Dios propició para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestra alma, eso lo hace culpable. Eso lo hace culpable a toda persona, porque todos hemos cometido delitos, crímenes. En otras palabras, estoy hablando de pecados, como la Biblia lo menciona. Todos hemos cometido pecados. La Biblia dice pecados, pero en sí son delitos, crímenes que van en contra de las leyes morales de Dios. Y que para que nosotros seamos declarados inocentes, declarados justos, para que seamos justificados, tenemos que creer con una fe verdadera en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Y al nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, inmediatamente Dios nos libra del castigo que cargó nuestro Señor Jesucristo, porque en el momento que creemos en Jesús, el castigo que llevó Cristo en nuestro lugar, ya no lo vamos a llevar nosotros. Pero ¿qué sucede con los que rechazan a Jesucristo? Van a ser castigados, porque Cristo murió en esa cruz y no todos los hombres van a creer en el sacrificio. Entonces, al no creer, van a encontrarse un día delante de Dios y van a encontrarse en un juicio donde van a ser declarados culpables, porque ya no va a haber otra oportunidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Cara a cara. Jesús habló claro que muchos lo van a rechazar, aunque escuchen el Evangelio, aunque haya alguien que les predique personalmente de una u otra forma, de la manera en que Dios crea el medio para llegarle a esas personas. Pero por el orgullo, por la soberbia, por no ser humilde y por no aceptar ese verdadero sacrificio, van a perder su salvación. Jesús decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son muchos los que se pierden por no creer en Jesucristo como su Salvador. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Primera de Pedro podemos ver otro pasaje
En Primera de Pedro 3:8, por aquí está el pasaje. (3:9) dice, Segunda de Pedro 3:9. En el noche vamos a leer. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese cómo es Dios de misericordioso. Que Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos ante Él arrepentidos. Dios no quiere que nadie de nosotros perezca, pero en su soberanía, en la omnisciencia de Dios, Él sabe que aunque el mensaje le llegue a las personas, Dios sabe quiénes van a aceptar el evangelio y quiénes lo van a rechazar. Pero de todas formas tenemos que predicar, tenemos que compartir el evangelio con toda criatura. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero yo le digo en esta noche, en la omnisciencia de Dios, Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero de todas formas, Dios le va a dar oportunidad para que un día, cuando esté delante de su presencia, no diga yo no tuve oportunidad. Y yo les mencionaba en las sesiones anteriores de que Dios se manifestó o se reveló a la humanidad a través de Jesucristo. Dios se ha revelado a través de las Escrituras, a través de su palabra y también a través de su creación, por el cual el ser humano no tiene excusa. No tiene excusa. Y quiero ser claro en esta noche que ningún pecado, Dios no tiene ningún pecado en esta tierra que nosotros hayamos cometido. Dios tiene la capacidad para perdonártelo. Cualquier pecado que nosotros cometamos, Dios tiene la capacidad, tiene el poder para perdonarlo. Y yo les mencionaba, el único pecado que Dios nos perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando rechazamos al Espíritu de Dios, prácticamente estamos diciendo, no quiero nada con Dios. Entonces, ¿cómo queremos que Dios a través de su Espíritu venga a nosotros si nosotros le decimos, vete? Él de hecho no va a entrar a nosotros. Él está presto a venir a nuestras vidas, pero si nosotros lo rechazamos, entonces es difícil. Cuando el hombre recibe a Cristo en su vida, viene a morar Dios a nuestras vidas y Él crea una nueva naturaleza dentro de nosotros. Por eso el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, está con nosotros, nos lleva de la mano, porque dice, Jesucristo mismo dijo que cuando Él se iba a ir, no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría el Consolador, el Paracleto, en griego el Consolador, el Paracleto, al Espíritu Santo, el que
nos iba a guiar, el que nos iba a tomar de la mano, el que nos iba a guiar por momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, de depresión, el que nos iba a sostener, el que nos iba a levantar, el que nos iba a animar, el que nos iba a convencer de justicia, de verdad. Y ese es el que ha estado con nosotros todo el tiempo. Usted puede, no importa, hermano y amigo, no importa cómo esté su condición, usted puede venir al Señor y Él te va a levantar. Él te va a transformar, te va a dar las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Muchas personas se sienten solas en esta tierra. Muchas personas se sienten solas. Pero yo quiero decirte en esta noche, si te sientes solo, si te sientes deprimido, si crees que nadie está contigo, que nadie se interesa por ti, tenemos a un Dios todopoderoso que ha velado por nosotros desde que estaba en el vientre de nuestra madre, y que Él seguirá estando con nosotros hasta los últimos días que vivamos en esta tierra. Dios está con nosotros en todo momento, aunque nos sintamos solos, aunque te sientas solo, aunque crees que nadie le importa tu vida, pero Dios está contigo. Quizás tu mamá ya no está contigo, tus padres ya no están contigo, quizás tus padres te abandonaron, quizás aún tu familia, tu esposa, tus hijos, pero Dios nunca nos va a abandonar. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá, dice la Escritura. Entonces, cuando una persona piensa de esa manera, recuerda, Dios está contigo. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la bendición que tenemos todos los hijos de Dios, todos los cristianos, de que tenemos algo, una fuerza que nos sostiene, que nos ayuda a seguir hasta que Cristo, el Señor, nuestro Señor, venga. Entonces, yo en esta noche le digo, se escucha feo, ¿verdad? Decirle cuando yo le hablo de que hay dos caminos en que el hombre debe de seguir. O hay dos caminos donde el hombre debe de decidir o tomar una decisión. El camino que te lleva a la vida eterna o el camino que te lleva al infierno. Porque Jesús mismo lo enseñó. Imagínense cuando Jesús comienza a hablarle a sus discípulos, enseñarle a sus discípulos en Lucas capítulo 16, versículo 19, y le comienza a hablar de que había un rico y un mendigo llamado Lázaro, y este rico tenía todo, él gozaba de tanta riqueza, de tantos bienes, de alimentos, y no le faltaba nada, pero no tenía a Dios en su vida. Y había un mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa de este hombre millonario, pero este tenía a Dios en su vida. Y un día el mendigo muere, y dice que al morir, ¿qué es lo que lo llevó a él a descansar en el Señor? Su fe en Dios. Y llegó, dice, al seno de Abraham, donde están todos los santos de Dios, todos los hombres. Desde el Antiguo Testamento estaban ahí, todos aquellos que habían creído en el Señor, estaban ahí en el seno de Abraham. Ahí estaba Elías, estaba Moisés. Elías, Dios se lo llevó en un carro de fuego, ¿verdad? Pero todos los santos hombres de Dios en el seno de Abraham. Moisés, los profetas, cada uno de ellos estaban ahí. Y el mendigo llegó a parar a ese lugar, al seno de Abraham. Estoy hablando de que llegó al Hades. Muere el mendigo y va al Hades. Pero en el Hades estaba
el seno de Abraham, y al otro lado el lugar de los perdidos, de los no salvos, y solo lo dividía un abismo entre las dos áreas. Abraham con todos sus siervos, todos sus hombres santos, salvos, podían ver a todos aquellos al otro lado que estaban siendo atribulados, sufriendo, porque esta gente que estaba de este lado sabían que para ellos ya no había otra oportunidad, mientras que los que estaban con Abraham estaban en paz, en tranquilidad, en descanso. Se había acabado todo, la tristeza que sufrían en la tierra. Y ahí fue a morir, ahí fue a parar, ahí fue a descansar el mendigo. Entre el rico y el mendigo, ¿cuál era la diferencia que había entre ellos? Ante Dios. O sea, uno era millonario y el otro era pobre. Pero la diferencia entre ellos, hablando espiritualmente, era que uno de ellos tenía a Dios, y eso lo tenía el mendigo. El rico no tenía a Dios. Al morir los dos, hace la diferencia. El mendigo muere, pero con la esperanza de un día reunirse con el Señor. Y el rico muere, pero el rico va a un lugar de los no salvos. Y llegó a ese lugar donde para él no era nada bueno. Imagínese. Entonces, desde que el hombre ha sido creado y no ha querido nada con el Señor, muere y va a ese lugar donde llegan a estar ahí por un tiempo para posteriormente ser juzgados un día ante el juez supremo, el Dios verdadero. Apocalipsis, por eso yo que estaba explicando esto. En Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios. Los que estaban en el Hades, le estoy mencionando del rico y Lázaro. Muere el rico, muere Lázaro y van a parar el Hades. Pero en el Hades muere el mendigo Lázaro y va al seno de Abraham. Y muere el rico y va al seno de, y va al Hades, pero al lugar de los no salvos. O sea, había una división. Esa división, aquí están los salvos y aquí están los no salvos. Entonces el rico llegó a ese lugar. ¿Qué fue lo que lo hizo condenarse, perder su salvación? El orgullo, la soberbia. No quiso saber nada de Dios durante estuvo en la tierra. No porque tenía dinero, que cualquier pecado que él hubiese cometido, Dios lo hubiera perdonado, pero él dijo: no quiero saber nada de Dios. Dios no existe, esa es una mentira, ese es puro cuento chino. Y él vivió su vida a su manera y él vivió bajo sus propias leyes. Al morir se da cuenta que no era como él se la creía. No, se da cuenta que muere y que dentro de él hay algo eterno, hay un ser inmortal, y se encuentra que va parado en un lugar y ya la cosa es diferente. Pero esos que están ahí en ese lugar llamado Hades, en el lugar de los no salvos, dice que un día van a levantarse, van a resucitar y van a estar delante del Señor. Y esto es lo que le he mencionado yo en esta noche, le menciono. Y dice: y ve a los muertos grandes y pequeños. Ahí no importa qué tan importante es usted. Ahí no importa qué posición tenga hoy en día en esta tierra, qué tan ilustrado, o de qué raza es, o de qué país es. No importa. Si es de sangre azul, no importa. Dice que aquí lo que ve este hombre de Dios, el apóstol Juan, dice que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y le mencionó, y el Hades. Mire, los que estaban en el mar, la muerte entregó sus muertos, y los que estaban en el Hades, donde fue a parar el rico que Jesús menciona. Jesús nos dio muchas enseñanzas acerca del infierno. Y los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Jacob, todos los discípulos de Jesús, Santiago, todos los que estaban con él ahí, no tenían tan claro qué sucedía cuando el hombre moría. ¿Para dónde iba a parar el hombre? Entonces Jesús vino tan sencillo y se lo explicó con la historia del rico y Lázaro. Y luego viene el apóstol Juan y comienza a hablar de lo que va a pasar en el futuro, que todos los que están en el Hades, todos aquellos murieron y fueron a parar al Hades, en el área de los no salvos, los que en lo de los mares, dice, lo de las muertes, los mares. Miren lo que dice aquí: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Todos los que murieron, dice, y el mar entregó a sus muertos. Y el Hades entregó sus muertos. Muchas personas han muerto de diferentes maneras en diferentes lugares. Y han muerto sin Dios y sin esperanzas. Y es ahí cuando estén delante del Señor. No crea, ahorita nosotros hemos creído por fe, pero un día la humanidad, el hombre, el ser humano que rechazó al Señor, se va a ver cara a cara con Dios. Ahí no le va a decir que es cuento chino, ahí no va a decir es mentira, no. Ahí se va a encontrar con el verdadero Dios, el que lo creó a usted, el que lo hizo, el que le dio vida, el que lo observó y el que lo vio y el que registró todas sus obras, sus comportamientos, todo lo que hizo aquí en la tierra. Y que todas esas cosas se escribieron en un libro. Dice que el libro de la vida fue abierto y los libros fueron abiertos. Creemos de que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene la mejor tecnología. Y ahí usted no le va a decir, Señor, eso es mentira, yo no hice eso. A ver, ¿dónde está la prueba? Le va a decir. Me imagino que Dios le va a poner una pantalla grande ahí. Dios tiene la mejor tecnología antes que llegue a nuestras manos. Y le va a poner una pantalla gigante. Desde que usted nació hasta que murió y partió de esta tierra. Y ahí le va a mostrar y le va a decir esto y esto y esto y esto. Todos hemos pecado, es cierto. Pero lo que nos hace a nosotros salvos, lo que nos justifica, lo que nos declara no culpable, es nuestra fe en Cristo Jesús. Eso nos hace a nosotros salvos. Eso nos hace justo. En un juicio, una persona que está siendo juzgada tiene
hay dos cosas. Esa persona, a través de una sentencia del juez, puede salir no culpable y también puede salir culpable. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por lo que Cristo ha hecho. Y esto de justificación se refiere a no culpabilidad por lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Porque ya Cristo pagó el castigo en nuestro lugar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Es creer en el sacrificio que Él hizo. Porque ahí Cristo pagó nuestros castigos. Él lo llevó en su humanidad como hombre. Él llevó nuestro castigo en nuestro lugar. Entonces, al nosotros reconocer ese sacrificio, nosotros ya no tenemos deuda con Dios. ¿Qué sucede eso? Que si un día nosotros vamos a estar delante de Dios, lo cual el apóstol Pablo le llama el tribunal de Cristo, pero no para ser juzgados porque vamos a ser lanzados al lago de fuego o vamos a ser condenados por toda la eternidad separados de Dios. No, Dios nos va a llamar, vamos a estar reunidos con el Señor para ser, como dicen, evaluados. Y según nosotros hayamos sido, mientras estábamos dentro de la iglesia, mientras vivíamos nuestra vida cristiana, cómo nos hayamos comportado, así vamos a ser recompensados, galardonados. Por eso la buena obra que hagamos aquí en la tierra, Dios la va a tomar en cuenta, siempre y cuando haya buenas intenciones. Porque todos hacemos obra, pero habría que ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dios ve las intenciones de nuestros corazones. No es tanto lo que usted haga, cómo lo haga, sino cuál es su intención, su actitud. Por eso Pablo escribe a los Corintios y dice en Romanos 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.